Como decía, estamos llevando a cabo prácticas desde una lógica de la educación a distancia y hay autores, diversos autores que hacen referencia en relación a que cuando uno piensa una propuesta de educación a distancia, hay ciertos aspectos que deben ser repensados, desde si uno piensa comparativamente con las lógicas de la presencialidad. Julio Cavero, por ejemplo, habla de una serie de variables críticas que tienen que ser repensadas. Henry y Meadows hablan de una serie de principios que deben priorizarse y tenerse en cuenta en toda propuesta educativa a distancia. Gisela Schwarzman con su equipo del PEN hablan de la existencia de un núcleo genético, ¿sí? Más allá del concepto con que los diferentes autores hagan referencia a estos aspectos, a estas dimensiones, a estas variables que deben ser repensadas, todos ellos mencionan una serie de cuestiones y que cuando nosotros las combinamos a estas dimensiones, a estas variables, nos va a permitir diseñar una propuesta situada a cada realidad, a cada contexto, a cada situación educativa en particular, ¿sí? Entonces, este concepto me parece que sería clave que lo repensemos. Cada diseño de una propuesta educativa siempre va a ser un diseño situado a ese grupo de alumnos, a esa realidad educativa, a esa institución, ¿sí? A ese grupo de docentes o a ese docente en particular. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son estas dimensiones que deben ser repensadas cuando uno piensa en una propuesta de enseñanza mediada por tecnología, sobre todo? Una de las primeras cuestiones tienen que ver con el rol de los alumnos, de las alumnas, de los estudiantes, de cuáles van a ser los objetivos que yo persiga en esa situación, en esa propuesta educativa, cuál es el rol que voy a asumir yo como docente o como profesor, profesora de esa propuesta, qué contenidos son los que se van a priorizar, cuáles van a ser los materiales didácticos, cuáles van a ser las actividades o las tareas académicas que yo les proponga a mis estudiantes, cuáles van a ser los modos y los canales de comunicación que voy a tener yo con mis estudiantes, los tiempos, cómo voy a manejar los tiempos, cómo voy a distribuir esos tiempos, la cuestión de la evaluación no es un tema menor, y todo eso cruzado o enmarcado por un espacio determinado que en cierta medida cuando uno piensa o repiensa las prácticas desde las lógicas de la virtualización, ese espacio es el que se modifica de manera rotunda porque perdemos esa instancia del espacio de la presencialidad, ¿sí? Bien, lo que vamos a ir haciendo ahora es describiendo cada una de estas dimensiones o de estas variables, más que describiendo, tratando de pensar juntos cómo es que se reconfiguran y cómo es que se modifican y se cambian y qué cuestiones deberíamos tener en cuenta en cada una de estas dimensiones cuando pensemos nuestras propuestas. ¿Bien? La primera, lo que tiene que ver con los alumnos, las alumnas que van a formar parte de nuestra propuesta educativa. Son los destinatarios y en quienes pensamos esta tarea de enseñar. Una de las primeras cuestiones, y sobre las cuales se habló mucho durante este tiempo, tiene que ver con las posibilidades de acceso a tecnología, sobre todo cuando estamos hablando de instancias de virtualización. En relación a eso, yo no tengo estadísticas sobre la universidad en general, pero aquí sí quería compartirles una gráfica a partir del trabajo que venimos realizando con el equipo del CIES, con Roxana Enrico, con Bettina Casanova, con Jenny Enrico, en el Centro de Innovación Educativa de la Facultad. Y en esta gráfica se muestra, si ustedes pueden, si se visualiza allí, el porcentaje de ingresantes a la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Miguel Lillo, ¿sí? Que es donde nosotros trabajamos,
que usan diferentes tipos de dispositivos. Estos datos nosotros los obtenemos a partir del curso de ingreso a la facultad. Y si ustedes se fijan ahí abajo, nosotros vamos llevando un registro desde el año 2015 hasta el año 2020, y lo que se nota muchísimo ahí como dato relevante que tenemos que considerar en cuanto a las posibilidades de acceso es que al menos en nuestra facultad todos los estudiantes cuentan con algún dispositivo para acceder, ¿sí? Lo cierto es también que ha crecido de manera exponencial el uso de los dispositivos móviles, el uso de los teléfonos celulares, que es la barrita naranja que, si ustedes se fijan, en el año 2015 eran muy poquitos los chicos que accedían desde el celular a las aulas virtuales de la facultad, mientras que hoy es casi el 60% de los chicos, ¿sí? Y de las chicas. Y lo que ha disminuido también de manera notable es el acceso desde una CPU de escritorio, por ejemplo, que es la línea gris, ¿sí? Ha ido disminuyendo, ha ido decreciendo. Esto no es un dato menor, es propio de una de las facultades, de una de las unidades académicas de nuestra universidad, pero creo que puede ser representativo de otras instituciones educativas del medio. Otra cuestión que me parece clave en relación a los estudiantes tiene que ver con, para poder llegar a ellos, para poder mantener comunicación con ellos, para poder acercarlos a nuestras aulas virtuales o al entorno que hayamos diseñado tecnológicamente para estar en contacto con ellos, articular acciones con otros estamentos de la facultad, de la universidad o de la institución educativa. Yo por ahí pienso y focalizo en relación al nivel superior universitario, pero cada uno trate de llevarlo a sus propias realidades. Y en ese sentido es necesario articular la tarea de secretaría académica de cada facultad, con la tarea de sección alumnos, con el área de informática, con algún referente de las cuestiones vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje mediados con tecnología, con la misma UNT virtual. Y ahí la sigla de C tiene que ver con los centros de estudiantes. En nuestra facultad en particular, el centro de estudiantes en este tiempo ha asumido un protagonismo muy importante porque es quien actúa como nexo entre los estudiantes y nosotros los docentes, ¿sí? Son ellos los que van recabando las voces de sus propios colegas y de sus propios compañeros, quienes nos hacen llegar las inquietudes y quienes nos van haciendo repensar y rediseñar también las acciones que vamos llevando a cabo. En ese sentido, las redes sociales de los chicos del centro de estudiantes, su Facebook, su Instagram, sería como el medio de comunicación masivo que ellos han encontrado para comunicarse y a partir del cual les llega la información y sabemos que funciona y les llega, ¿sí? Así que, bueno, eso para que lo tengamos en cuenta y lo consideremos. Otra cuestión en relación a los estudiantes que no me parece menor es que desde hoy tenemos que ir pensando cuáles van a ser las alternativas que vamos a diseñar para aquellos que hoy no están pudiendo acceder o que están teniendo dificultades con el acceso, porque a lo mejor tienen un dispositivo móvil que no es de última generación y que no les permite visualizar la cantidad de video que les estamos enviando o no les permite acceder a los encuentros sincrónicos que nosotros vamos generando, ¿sí? Entonces, me parece que es un tema sobre el cual tenemos que proyectarnos y empezar a pensar qué vamos a hacer con aquellos chicos que el día que volvamos posterior a la cuarentena digan, profe, yo no pude ir siguiendo las actividades que ustedes nos propusieron en este tiempo. Otra cuestión a definir también es qué rol le vamos a asignar a estos estudiantes en este nuevo contexto de situación educativa.
van a seguir teniendo un rol más bien pasivo, de escucha, en esas clases por ahí magistrales que damos, o más bien los haremos asumir un rol activo y de mayor protagonismo. En cierta medida lo que nos ofrecen, como una gran posibilidad que tiene la digitalización de la información y la mediatización de la enseñanza, tiene que ver con que desaparece el anonimato. Hay una huella digital que los estudiantes van dejando y uno puede tener registro de eso que esas personitas van haciendo detrás de cada una de las pantallas, y es muy valioso también para recuperar y para trabajar. Otro de estas dimensiones sobre las cuales tenemos que prestar atención tiene que ver con los objetivos. ¿Cuál es el fin último que persigo? ¿Qué objetivos voy a priorizar? ¿Sí? Y tal vez ahí también pensar en la posibilidad de ir redefiniendo esos objetivos. A lo mejor ya no me focalizo tanto en lo que tiene que ver con el aprendizaje de ciertos conceptos teóricos, sino que a lo mejor pienso en el desarrollo de ciertas competencias transversales que van a ser necesarias para seguir aprendiendo y enseñando. No sé, pienso en competencias de escritura académica, de lectura académica, de exposición oral, pienso en competencias digitales que sin duda van a tener que ir desarrollándolas, competencias de trabajo en equipo, con lógicas mediadas. Entonces, todas cuestiones que también tenemos que repensar en relación a los objetivos, ¿sí? En relación al rol del docente y a la figura del docente. Hoy, sin duda, cada uno de nosotros ha tenido que asumir la multiplicidad de tareas que estaban pensadas inicialmente para un equipo de personas que trabajan en una propuesta de educación a distancia. En general, cuando uno diseña una propuesta de educación a distancia, no es una sola persona la que la lleva adelante, hay todo un equipo, desde los docentes contenidistas, los especialistas desde el área de la pedagogía en educación a distancia, los diseñadores web, los desarrolladores de contenidos, de materiales multimedia, ¿sí? Los comunicadores. Hoy todas esas tareas tienen que ser asumidas por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, en función de eso, también tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras posibilidades, nuestras limitaciones, y comenzar desde aquello que conocemos, desde aquello con lo cual nos sentimos cómodos. No exponernos a hacer cosas con las cuales nos vamos a sentir incómodos y que nos van a superar. Iniciar desde ahí, pero también ser muy conscientes de que en este tramo y en este trayecto va a ser necesario aprender, y tal vez aprender mucho y aprender rápido. Y en ese sentido es importante que sepamos que todo nuevo aprendizaje implica un costo cognitivo importante, que tenemos que destinarle tiempo, que seguramente las cosas no van a salir bien desde el primer momento, que nos vamos a equivocar, que vamos a fallar, y entonces ahí también manejar nuestra tolerancia a la frustración, nuestro enojo, nuestro disgusto y nuestro displacer por todo esto que nos está atravesando, ¿sí? Otra cuestión clave, me parece, es que no pensemos el trabajo en soledad, ¿sí? Hay en cada una de las facultades y seguramente en todas las instituciones educativas referentes del área de tecnología, asesores pedagógicos que los pueden acompañar en esta tarea. Otra cuestión clave es no generar desde cero. En Internet hoy existe muchísima información, muchísimo contenido, muchísimo material ya generado. Entonces, primero, tal vez destinar tiempo a hacer búsquedas, ver qué es lo que ya existe y que puede ser reutilizado por mí para no empezar desde cero, ¿sí? Y sin duda también creo que es clave repensar y revisar las lógicas con las cuales diseñamos nuestras propuestas,
que tiene que ver con, bueno, todas estas variables y dimensiones que yo les estoy mostrando. No seguir pensando que voy a dar clases expositivas, netamente expositivas, sino que voy a necesitar que los alumnos vayan dejando evidencias de eso, de ese material, de esos recursos, de esas tareas que les voy proponiendo, ¿sí? Y en ese, ay, no sé por qué no están visualizándose algunas diapos. Voy a cambiar, voy a dejar de compartir un ratito. ¿Sí? A ver. Ups. Bueno, no sé qué ha pasado, que no se han guardado las imágenes tal como las diseñé, pero ahí vamos a tratar de abrirlo de nuevo. A ver si se cargan. Estimo que ahora sí. A ver. Bien. Ahora sí. No sé qué ha pasado. Se había... Entonces, en este tiempo han cobrado, cuando les decía y les hablaba de los pedidos de ayuda, me parece que en este tiempo han cobrado mucho protagonismo los hijos de los docentes, ¿sí? Que son más jóvenes y que pueden ir acompañándonos también en cómo usar estos recursos y estas tecnologías. De hecho, quise traer esta imagen desde el tuit de Martu Pérez, quien hace unos días tuiteó que es necesario que nadie ha pensado en un sector invisibilizado de la sociedad, que son los hijos de los profesores, que tienen que estar enseñando a usar un montón de herramientas a sus padres. Sí, fíjense que ya tiene 12.000 retweets y 105.000 me gusta en su cuenta, y a partir de eso se han ido generando un montón de memes, que me parece muy importante y que viene a colación a esto de no pensarnos solos, buscar ayuda. También nuestros hijos y en nuestras casas, ahora que tenemos que estar en casa, pueden ser las personas que nos ayuden. Y en relación a esto y al malestar que puede llegar a generarnos la situación esta que nos atraviesa a nosotros como docentes, también quería hacer referencia a un trabajo que están llevando a cabo Paula Carreras y Cintia Torres Stoll de la Facu de Psicología, precisamente sobre bienestar y malestar docente. Ahí vi que está Paula en el chat. No sé si querés compartir después, Pau, el link a la encuesta y al trabajo que ustedes están llevando a cabo, para que el resto de los profes que estén aquí por ahí puedan darle respuesta. Otra de las dimensiones que es necesario repensar en toda propuesta de enseñanza educativa cuando generamos una instancia mediada, tiene que ver con los contenidos. Y en función de eso, ¿qué voy a enseñar en este tiempo? Muy vinculado a los objetivos de los que hablamos hace un ratito, ¿sí? ¿Qué se va a enseñar? Se van a enseñar saberes disciplinares. Voy a priorizar el desarrollo de ciertas competencias que pueden ser, no sé, la búsqueda estratégica de información, el espíritu crítico para analizar determinada información. Todo el tema de la fake news me parece una cuestión clave para enseñarles a los chicos a diferenciar y a distinguir cuando una noticia es verdadera o no. También vinculado con esto de las actitudes, ¿no? ¿Qué es lo que redistribuyo? ¿Qué es lo que comparto? ¿Cómo me comparto en estos espacios? Por ejemplo, hubo grandes fallas en relación a Zoom este último tiempo, que tuvo que ver con fallas propias del sistema y del uso de la herramienta, pero también con el uso que los usuarios hacían de esa herramienta. Vieron que Zoom como envía un enlace para que las personas se conecten a partir de ese enlace, y en muchos casos envía contraseñas asociadas a ese enlace,
¿Qué es lo que hicieron en algunos casos algunos adolescentes y jóvenes? Distribuirlas de manera masiva en sus redes sociales, y entonces entraba cualquier persona que no formaba parte de esa comunidad, de esa aula, ¿sí? Y entonces empezaban a publicarse videos pornos o a intervenir en ese espacio de una manera no apropiada. Entonces, me parece que es importante que también trabajemos, tal vez no solo en la focalización de contenido, sino también en otras competencias, habilidades, saberes que podríamos repensar. En relación a los contenidos también, bueno, se presenta esta dicotomía entre la teoría y la práctica. Seguramente no vamos a poder llevar a cabo muchas de las prácticas que llevábamos a cabo en los laboratorios presenciales o en las salidas de campo, sobre todo para aquellas materias que tienen una fuerte carga de práctica, y entonces tal vez ahí tendré que repensar en este tiempo, priorizar las cuestiones teóricas y dejar para más adelante el acceso a esas prácticas. También debo pensar qué situaciones educativas y qué tareas de aprendizaje voy a proponerle a mis alumnos en relación a la interacción con el contenido. ¿Qué les voy a proponer como demanda cognitiva para que ellos interactúen con ese contenido y ese material? Y en relación a eso me parece clave el tratar de no ampliar brechas en el sentido de no generar demasiadas diferencias entre aquellos chicos que han podido ir siguiendo en este tiempo mi propuesta de práctica en esta instancia de virtualización, y aquellos otros que no han podido hacerlo, ¿sí? Sin duda se va a generar, pero también tengo que ir pensando y diseñando cómo voy a recuperar este tiempo cuando vuelva para aquellos chicos que no han podido acceder en este momento. Otra dimensión clave para repensar y revisar tiene que ver con los materiales didácticos. En relación a ello, hay en educación a distancia, cuando uno trabaja en educación a distancia, un material didáctico que es clave, orientador y que guía todo el proceso, es lo que muchas veces se conoce como la guía didáctica, o otros la llaman la clase, ¿sí? Es un documento que unifica, que concentra toda esa secuencia didáctica que yo planifico para una semana de trabajo, para 15 días de trabajo, en función de cómo lo planifique, ¿sí? ¿Y qué elementos suelen tener estas guías didácticas? Una breve introducción en donde yo presento el tema que voy a desarrollar en esa clase, ¿bien? Una breve referencia a cuáles son los materiales que los chicos van a tener que visualizar, si es que tienen que mirar un video, si es que tienen que leer un texto, si es que tienen que acceder a un sitio web. Y después, cuáles son las tareas o las actividades que van a tener que desarrollar a partir de la lectura, la visualización, la interacción con esos materiales. Y ahí, cuando describo o defino cuál es la actividad o la evidencia que tienen que mandarme, tengo que ser como muy claro en relación a dónde van a tener que hacer la actividad, por qué medio me lo van a tener que mandar, cuáles son los plazos, cuáles son los tiempos, ¿sí? Es un documento. Lo ideal es que sea un único documento en donde toda esa información reunida, para que no esté mandando un mensaje de audio por un lado, otra consigna por otro, le habilite un foro, le subo un archivo, y todo como desarticulado y descontextualizado, ¿sí? En relación a esto, ya uno de los webinars se va a dedicar de manera específicamente a esto, como para que aprendamos a hacer estas pequeñas guías didácticas. En relación a los materiales didácticos, también tengo que pensar y tener como mucha claridad respecto de qué genero yo nuevo, ¿sí? Y qué reutilizo, vinculado a lo que les decía hace un momento. Hay mucho que ya puedo tomar de la red,
artículos académicos, videos, entrevistas a especialistas, notas periodísticas, no sé, pienso por ahí sobre todo en el nivel del secundario y en el nivel superior, ¿sí? Por ahí yo no me especializo tanto en lo que tiene que ver con educación primaria y el nivel inicial, pero sin duda hay muchísimo material que puedo reutilizar. También tengo que pensar cuáles son los formatos y los lenguajes en el que voy a generar ese material. Y por ahí tratar de ir poniendo en equilibrio en la balanza para combinar diferentes formatos, formatos audiovisuales, formatos de texto, ¿sí? Formatos de tipo hipermediales, ¿sí? Y en los diferentes lenguajes que lo presento. Hoy se está utilizando mucho y creo que es un recurso muy valioso los videos explicativos que podemos generar a partir de una presentación del PowerPoint, como esta que yo les estoy mostrando, con un capturador de pantalla en donde voy exponiendo y explicando ideas claves de ese tema que quiero mostrar, ¿sí? Es una, por ahí, de las maneras más accesibles y más rápidas que hemos encontrado de salvar estas cuestiones. También es importante que sepamos que esos videos explicativos tienen que tratar de ser breves. De hecho, las grandes plataformas de MOOC como Khan Academy, Coursera y demás ya han hecho una métrica interesante en relación a esto y sostienen que una audiencia, a ver, una persona que interactúa con un material audiovisual, con un video explicativo, no está más de 15 minutos mirando el video. Entonces, después de ese tiempo se va y salta a otra cosa. Por eso también se recomienda que sean videos cortos, concretos, acotados, y tal vez si el tema es muy largo, fraccionar ese video en 2 o 3 videos que reúnan la explicación completa del tema, ¿sí? José Luis Córica, en el próximo webinar, va a hablar específicamente de esto, de las guías didácticas, y les va a dar unos tips bien concretos acerca de cómo organizar esta secuencia de una manera bien concreta y fácil, que nos va a permitir organizar el proceso. Así que los invito a que lo escuchen también a él en el próximo webinar. Otra de las cuestiones claves tiene que ver con las tareas, lo que llamamos las actividades o las tareas académicas. En una lógica de educación a distancia, las tareas académicas son el eje vertebrador de una propuesta educativa. Es decir, el centro de la propuesta. Lo que yo le pida y le solicite a mis estudiantes que me vayan enviando como evidencia y las demandas cognitivas que subyacen a cada una de esas tareas es lo clave de una propuesta de enseñanza-aprendizaje. Porque ahí también pienso qué es lo que quiero que hagan, qué competencias quiero que desarrollen, qué quiero que me vayan demostrando en relación a lo que van aprendiendo o no, a las relaciones que están estableciendo, a las comparaciones que van haciendo, a las producciones que son capaces de lograr, ¿sí? Entonces, la tarea académica y la actividad, punto clave de toda propuesta educativa. Y en relación a eso, vamos a tener a la presencia de la doctora Analía Chiecher, colega, amiga y compañera con quienes transitamos toda la formación de grado y buena parte del posgrado de allá de la Universidad de Río Cuarto, y a quien muchos de ustedes también conocen porque hemos desarrollado muchas tareas juntas. La comunicación, otra dimensión clave que uno debe repensar en una propuesta en modalidad a distancia. La comunicación o los procesos de comunicación en una modalidad a distancia mediada tecnológicamente hoy se materializa. Hoy yo veo el texto que me manda el alumno con la pregunta, hoy el aporte de ese alumno queda plasmado en un foro, puedo recuperarlo a posteriori, ese audio puedo volver a escucharlo, esa explicación que el profe me dio a través de un video sigue estando ahí, ¿sí?
Eh, los procesos de comunicación son claves y en educación a distancia y en educación mediada por tecnología, esa comunicación se palpa, se puede ver, se puede, uno puede interactuar todo el tiempo y puede ser recuperada, ¿sí? No es que se pierde como en la clase de la presencialidad, donde después de esas 2 horas mucho de lo que ahí se dijo se pierde. Hoy queda todo grabado, o buena parte de lo que sucede queda grabado. Entonces, en función de ello también es importante que nosotros definamos previamente cuáles van a ser los canales con los cuales nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes. Definir esto no es una tarea menor porque, sobre todo cuando trabajamos en cátedras masivas, que nosotros definamos previamente cuáles son los canales por los cuales los chicos tienen que comunicarse, nos va a facilitar la tarea. No es lo mismo decirles que nos vamos a comunicar, si tenemos aulas virtuales, por la mensajería del aula virtual, o que las dudas las planteen solo en el foro de dudas y consultas, o si trabajo con Classroom, lo mismo, ¿sí? A que los chicos de pronto accedan a mi número de WhatsApp y entonces alguno me mande un mensaje por WhatsApp, otro por la mensajería del aula, otro por el correo electrónico, y entonces empiezo a enloquecerme porque me llegan dudas y consultas y maneras de contactarme por 50 millones de medios. Entonces, en este sentido sí me parece clave que nosotros definamos cuáles van a ser esos canales y por qué espacio los vamos a estar recibiendo y atendiendo a sus consultas, ¿sí? Como les decía hace un momento, pensar en las redes sociales como un medio de comunicación masiva para llegar a los estudiantes. Les daba el ejemplo del centro de estudiantes de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Naturales, en donde los chicos del centro de estudiantes han asumido un rol protagónico en este sentido. Sin duda, el que ustedes hoy estén presentes en este webinar también tiene que ver con el impacto de las redes sociales. Es decir, ha sido un mensaje en Facebook que fue compartido en un grupo de WhatsApp o por un link en Twitter, ¿sí? Pensar a las redes sociales como ese medio de comunicación por medio del cual llegar a los estudiantes. Y por medio del cual los estudiantes también pueden acercarse y compartir sus inquietudes y sus necesidades. Vinculado a esto, la presencia clave, me parece, de los centros de estudiantes y no sé, conversaba los otros días, sobre todo con los profes de las cátedras de los primeros años, en donde tenemos cátedras masivas. La realidad de nuestra cátedra, por ejemplo, es una cátedra de 240 chicos atendidos por 2 docentes. Entonces, ¿cómo hacer para atender a todas esas demandas comunicativas que seguramente van a ir surgiendo? Y entonces ahí se nos ocurría con la profe María Eugenia pensar en una comunicación terciarizada. ¿Qué significa esto? Decir, bueno, a ver, los reunimos en grupo dentro del aula, las aulas virtuales nos permiten eso, entonces que cada uno de esos grupos, que son a lo mejor 15 grupos de 15 o 16 integrantes, piensen o definan 1 o 2 voceros, que son los que nos van a actuar como mediadores en esa comunicación. Más allá de que después cualquiera pueda hacer preguntas en el foro de dudas y demás, pero sí tener nosotros un referente a su vez de cada uno de esos minigrupos para ir pudiendo hacer el seguimiento de la propuesta, ir chequeando qué pasó con tal persona que hace bastantes días que no ingresa, saben algo de aquel otro, porque ellos rápidamente se organizan en grupos de WhatsApp. WhatsApp es una tecnología que está accesible a todos. Como les decía, la mayoría de los chicos tienen acceso a teléfonos celulares. La tecnología del WhatsApp es un servicio que la mayoría de las compañías telefónicas están ofreciendo hoy de manera gratuita. Entonces, nos parece que, bueno, es eso, que ellos se reúnan en sus mini grupos de 15 estudiantes o participantes, nosotros actuar como comunicadores y referentes con el vocero de 1 o 2 personas de cada uno de esos grupos y terciarizar esa comunicación. Digamos, tienen que ver con cosas que se nos van ocurriendo
cómo resolverlo. No sabemos si va a funcionar o no, pero al menos estamos pensando cómo hacerlo, ¿sí? Sin duda, en este tiempo vamos a desarrollar competencias de comunicación. Los chicos están muy acostumbrados a dar por supuesto que tiran una pregunta al aire y, por ejemplo, nosotras que trabajamos en el Centro de Innovación Educativa, en la FACU, y que estamos a cargo de atender a todas las aulas virtuales, entonces los chicos dicen, no puedo entrar al aula virtual. Esa es la demanda o la solicitud de ayuda. Y dan por supuesto que uno sabe cuál es el aula a la que quieren ingresar, de qué carrera son, en qué año están, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es repreguntar. Por favor, dame información, contextualizá, ¿sí? Entonces, vamos, creo yo, que a desarrollar en este tiempo muchísimas competencias vinculadas con las cuestiones comunicativas, tanto de escritura como de oralidad. Los tiempos, otra dimensión clave que tiene que ser repensada. Vamos a tener que, a partir de esta secuencia de temas y de estos objetivos que haya definido, pensar cómo voy a distribuir en el tiempo que tengo esos temas, ¿sí? Creo que hoy ya tenemos que proyectarnos mínimo hasta las vacaciones de julio para estar pensando en esta modalidad y en esta propuesta de enseñanza. Me parece un tiempo relativamente razonable para proyectar nuestras prácticas. Y por ahí la propuesta o la sugerencia es que no pensemos en los tiempos cortos que solíamos pensar en la clase presencial, que el lunes teníamos el teórico y que el martes teníamos el práctico, y entonces del lunes al martes le decíamos a los chicos lo que tenían que hacer, sino pensar más bien en tiempos de semanas, pensar esta secuencia didáctica de la guía didáctica como una semana, en donde integre los contenidos de la teoría y de la práctica, y en donde los chicos también vayan teniendo una semana de plazo para ir haciendo esas entregas que les vamos solicitando. Si definimos encuentros sincrónicos con los chicos, tratar de que sean en los mismos horarios en que nosotros teníamos la clase teórica de la presencialidad, para no superponer horarios. Eso ya estaba definido institucionalmente. Digo, para no sobrecargarlos a ellos y para que ellos también puedan ir accediendo y no tener que perder sus clases. Y también es necesario que repensemos cómo voy a usar ese tiempo del encuentro sincrónico y para qué voy a usar ese encuentro sincrónico. Bien, seguramente Fernanda, que es otra, Fernanda Guzmán, María Fernanda Guzmán, que es otra de las chicas que va a estar presente, de las especialistas que va a estar presente en estos webinars, puede hablarnos y compartirnos algunas estrategias en relación a eso. Y otra clave en relación a los tiempos es que pensemos que si les vamos a proponer tareas individuales, implican tiempos de resolución diferentes a que si pensamos actividades grupales. Por ahí cuando trabajamos en cátedras masivas, no vamos a poder hacer el seguimiento de actividades individuales, salvo que utilicemos herramientas de autocorrección, como son los cuestionarios de Moodle o los formularios de Google, ¿sí? En donde trabajo con preguntas de múltiple opción y automáticamente se corrigen cuando el participante responde. Pero si no trabajo con esas lógicas y quiero ir haciendo un seguimiento de ese proceso y les voy a proponer tareas de producción, por ahí es preferible que sean actividades grupales. El tema es que esas actividades grupales implican otros tiempos, ¿sí?, de realización, que en general son más extensos que las tareas y las actividades individuales. Otra dimensión que tiene que repensarse es la dimensión de la evaluación. En relación a esto no me voy a detener porque ya hemos elaborado, gracias a la coordinación y a la invitación de la doctora Carolina Abdala, que está por ahí presente también en el seminario, este documento sobre recomendaciones para los procesos evaluativos en entornos virtuales, ¿sí? Un documento que los invitamos a revisar y a leer. Después se los podemos dejar
al enlace desde el comentario del video. Y ahora, volviendo a la diapo inicial, cuando decíamos que cada vez que pensemos una propuesta de educación a distancia tenemos que repensar una serie de dimensiones. Acá lo que sí todas estas dimensiones que hemos estado pensando hasta ahora son las mismas que pensamos para la presencialidad, ¿sí? Solo que tenemos que ajustarlas y readaptarlas. Lo que sí se modifica y difiere muchísimo tiene que ver con el espacio. El espacio del encuentro educativo ya no va a ser el aula presencial. Y entonces ahí sí tengo que pensar un entorno, el entorno tecnológico que me va a servir de soporte para transformarse en esa aula, ¿sí? Y en relación a eso, podemos pensar que va a ser un espacio digital. Creo que la mayoría de nosotros estamos pensando en espacios digitales que se combinan sin duda con los espacios físicos reales de cada una de las casas de nuestros estudiantes y de nuestros alumnos y alumnas. Y allí tengo que pensar, bueno, ¿cuáles son las herramientas que voy a utilizar? ¿Utilizo una herramienta o combino varias herramientas? Ya existen decisiones institucionales previamente definidas y sobre eso tengo que moverme. ¿Cuáles son mis saberes y mis conocimientos previos en relación a eso? Y sobre este punto en particular no voy a ampliar porque María Fernanda Guzmán va a estar haciendo referencia a estas cuestiones.